Amados hermanos, es un privilegio estar de nuevo con ustedes en esta serie de preguntas que el corazón del hombre le hace a Dios. Hemos desarrollado de las 5, las 4 primeras. ¿Recuerda usted que vimos por qué la gente muere? Esa es la gran pregunta. Siempre los hombres están preguntando de dónde proviene la muerte, y solo el cristianismo, y el cristianismo bíblico particularmente, tiene la respuesta. La vimos a la luz de Romanos y desarrollamos en el primer programa esa respuesta. La razón, el pecado entró al mundo y por ese pecado la muerte también entró al mundo. Desarrollamos también la segunda pregunta, ¿por qué tanta violencia y tanta maldad? También a la luz del libro de Romanos, donde nos describe que no hay un hombre bueno y que toda la estructura de su corazón, su pensamiento y todo su ser está en depravación total, está contaminado. La conclusión en el capítulo 3 que hace Pablo es que no hay ni uno bueno y ninguno busca a Dios. Así que la maldad y la violencia es la ausencia de sometimiento a la divinidad, de aceptación y de reconocimiento del señorío de Dios. Vimos la tercera pregunta. ¿Cómo me ve Dios a mí? Una gran pregunta que se hace el ser humano en cualquier momento de su vida. ¿Cómo es que el Dios que hizo los cielos y la tierra ve al ser humano? Y a la luz de la anterior pregunta, y su respuesta consecuente, podemos decir que, tal como lo dijo el profeta, el Señor no pasará por inocente al pecador. Todo hombre es pecador ante los ojos de Dios. En Romanos capítulo 2 dice que Él no hace con respecto a su juicio justo, totalmente conforme a verdad, porque Él juzga conforme a verdad. Él no hace excepción de personas y cada ser humano tiene que responder por todo lo que ha hecho mientras estuvo en esta tierra. La siguiente pregunta que respondimos fue, ¿qué puede hacer el hombre para cambiar su vida? Esa es la gran pregunta. Así que la desarrollamos también a la luz de la Escritura, basados en Hechos capítulo 2, particularmente en el primer sermón de Pedro después del día de Pentecostés. Y vimos que, tal como lo dice Pedro, en el capítulo 2, versos 37 y 38, Pedro conmina a todos los oyentes, particularmente a los hebreos, pero a todo el público que tenía en aquella ocasión de Pentecostés, y les dice que todos han pecado, que todos son pecadores, y particularmente los judíos responsables, los israelitas por supuesto responsables de la muerte de Cristo, que habían asesinado al autor de la vida. Y la pregunta que hacen aquellos 3,000 que se convirtieron por primera vez después del Pentecostés, con un corazón compungido, y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, recapitulemos. En primer lugar, la gente muere por causa del pecado. Cada vez que alguien enferma y cada vez que alguien muere, es sencillamente un recordatorio del Señor de que su sentencia en el Edén, cuando dijo, el día que comieres del fruto prohibido ciertamente morirás, fue una realidad hecha en el momento en que Adán y toda su descendencia, la humanidad, pecó en él. En segundo lugar, la violencia, la maldad, guerras, rumores de guerras, contenciones en todos los lugares de la tierra, empujadas por la codicia, la avaricia, el deseo de poder, el deseo de gobernar, no son otra cosa que el resultado de una naturaleza caída y depravada que fue la heredada de ese primer pecador llamado Adán, y que toda la raza humana nace bajo culpabilidad y hereda una naturaleza corrupta. En términos teológicos, depravación total. No puede ni quiere hacer lo bueno. También dijimos que Dios ve al hombre bajo sus ojos santos. Y entre sus ojos, a la luz de Romanos, todo hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué poder hacer para cambiar esa relación con Dios? Venir a Él, en la persona de Cristo, con fe y arrepentimiento, reconociendo, creyendo de todo corazón que Jesucristo murió en la cruz, sustituyendo
a todos y cada uno de los que invocan con verdad su santo nombre. Es decir, la Biblia los llama santificados, escogidos, elegidos o sencillamente los que han creído. Y hoy, la quinta pregunta: ¿y qué de mi familia? Bueno, permítame recapitular también el último pasaje que leímos de Hechos capítulo 2, y voy a leer del versículo 37 y voy a leer hasta el 39. Dice la Escritura: al oír esto, el mensaje de Pedro, el primer sermón de Pedro, dice en la versión de la Biblia de las Américas, que compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? El siguiente versículo 38, pero les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el verso 39, donde está la clave de nuestra respuesta a esta quinta pregunta, dice: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, dice la versión de la Biblia de las Américas. Así que permítame entrar a responder esta última pregunta. Muchos andan confundidos tratando de aplicar aquel pasaje, también del libro de los Hechos, donde Pablo y Silas están presos y hay un carcelero que, al ver que las puertas de la cárcel se abren por el poder del Espíritu Santo ante la alabanza de sus dos siervos, él piensa que han huido aquellos presos, así que quiere quitarse la vida, quiere suicidarse. Los apóstoles le detienen y le dicen: cree y tú y tu casa serán salvos. Muchos aplican por extensión esta palabra, dando a entender que todo el que cree tiene garantizado que sus hijos serán salvos. Bueno, esto es una mala aplicación de ese pasaje de la Escritura. Sin embargo, en el versículo 39 que estamos leyendo de Hechos 2, sí hay una promesa, y las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Permítanme volverla a leer, que toda persona que invoque el nombre de Cristo tiene una promesa, porque la promesa es para vosotros, dice el apóstol Pedro, es decir, para todos los que en aquella ocasión, esos 3,000 que la Biblia nos dice respondieron positivamente al llamado, al arrepentimiento y a la fe. Para ellos es la promesa. ¿Cuál promesa? En primer lugar, como lo dice Efesios 1:3, aplicarle todos los beneficios que provienen de la obra perfecta de Cristo, tanto en su vida de obediencia absoluta como su muerte expiatoria y su resurrección y su ascensión en gloria. Porque en Romanos nos dice también en el capítulo 8 que a los que escogió, a esos predestinó, y a los que predestinó, a esos justificó, y a esos que justificó, glorificó. Noten que el verbo está en pasado, porque para el Señor ya fue hecho. Sencillamente porque lo que Él decreta, hecho está. Y cuando vino el tiempo y se cumplieron los tiempos, Cristo vino a cumplir con la paga de esa gran promesa y entregar su vida a favor de su pueblo. Ahora, eso es a lo que se refiere el apóstol Pedro en este primer sermón, porque la promesa es para vosotros, y no está diciendo de todo el pueblo de Israel, ni toda la nación de Israel, ni todos los que estaban allí, todos los prosélitos de las diferentes regiones y naciones que se habían congregado el día de Pentecostés, sino para vosotros. Significa para los que estáis compungidos frente al mensaje del Evangelio, para los que respondéis con un corazón contrito y humillado, y humildemente piden: ¿qué hacer, Señor? En los que se cumple la primera parte del Sermón del Monte, en palabras de Jesús, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por su condición, sin duda, pecaminosa, insoluble desde su propia perspectiva, porque esos serán consolados. ¿Y cómo serán consolados? Con el mensaje del Evangelio. Cristo ya pagó por aquellos que creen de todo corazón que Él es el Señor, el Dios, el Mesías y el que intercede como sumo sacerdote eternamente y para siempre por su pueblo. Así que la primera parte es para vosotros, pero luego dice: y para vuestros hijos. Y aquí el texto me permite inferir
que si bien nosotros los cristianos bíblicos creemos en la elección anticipada, más conocida en la teología como la predestinación, sin duda creemos en una elección que se hizo antes de la fundación del mundo, en lo que entenderíamos como el consejo intertrinitario, donde se define el decreto de Dios, incluyendo el de salvación, y donde los nombres de aquellos que recibirán el beneficio de esa obra expiatoria ya estaban en el corazón, en la mente de Dios. Sin embargo, dije que podemos inferir de este texto que esta es una promesa para todos los creyentes, en el sentido de que podemos influenciar para bien, proclamar para bien a nuestros hijos el Evangelio de Jesucristo. Soy de los que cree que no gratuitamente Dios permite a los creyentes engendrar hijos. Y es en mi opinión, como lo dice a la luz de 1 Corintios capítulo 7, al hablar de la fe de la madre o la fe del padre que santifica al hijo cuando se tiene un matrimonio con un incrédulo, sin duda es una forma de decir, en este caso por Pedro, de que aquellos hijos que oigan el Evangelio y respondan de la misma manera que están respondiendo estos 3,000, con pujidos de corazón, sin duda para ellos también hay esa promesa de salvación y de vida eterna. Y eso es lo que quería anotar al cierre de este quinto programa. Es verdad que los elegidos están en el decreto de Dios. Es verdad, sin duda, que si no hay elección anticipada, no importa cuántas veces el Evangelio sea proclamado a X, Y o Z persona, ella jamás responderá positivamente, porque la aplicación de tal salvación es hecha por el Espíritu Santo exclusivamente para aquellos que Dios predeterminó antes de la fundación del mundo. Pero en su soberanía, Dios se reservó darnos a conocer quiénes son esos. Y tenemos el deber y la responsabilidad, y hay de nosotros si no lo hacemos, como dice el apóstol Pablo, de presentar todo el consejo de Dios a toda la humanidad. Jesús lo dijo en palabras claras: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso no contradice la elección, todo lo contrario, reafirma la elección. Porque también en otro pasaje el Señor Jesús dijo que si a Él le recibieron, a nosotros también nos recibirán, y si a Él le aborrecieron, también a nosotros nos aborrecerán, dando a entender que para unos el Evangelio, como Pablo lo dice en otra carta, para muchos el Evangelio que predicamos es olor de vida, para los que responden positivamente, y para otros es olor de muerte, para los que rechazan a Cristo. Pero cuando Dios le regala a los creyentes una descendencia, creo que sin duda ha hecho algo diferente y especial y ha propiciado un ambiente suficiente en el que debiéramos pensar de esta manera: Señor, si tú me has permitido engendrar hijos como creyente, sin duda me los has puesto con una gran responsabilidad para que yo les presente el Evangelio y ellos a su tiempo corran con fe y arrepentimiento a la cruz. No digo que sea un dogma, pero de este texto lo podemos inferir, porque dice claramente, y repito, que la promesa no es solamente para vosotros, los que han creído en ese momento, y para los que hemos creído ahora, sino para vuestros hijos, y añade luego, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Nuestra tarea entonces será, desde que nacen nuestros chicos, llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a la fe, modelar el Evangelio de Jesucristo. Háblales una y otra vez, como dice el Salmo 78 del 1 al 8, que le contemos, que no retengamos contarle las grandezas del Señor. Por supuesto que ese Salmo está dirigido primeramente a Israel, pero es aplicable a nosotros. Nos está diciendo que debemos hablarle de todos los prodigios y señales maravillosos y asombrosos, no solamente que se hicieron en el Antiguo Testamento para sacar a Israel de Egipto, que era apenas un tipo de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo bajo un nuevo pacto, sino que además y ante todo
tuviéramos en cuenta que nosotros también tenemos que hablarle a nuestros hijos de los prodigios bajo el nuevo pacto, que son continuidad de todos los que Dios ha hecho desde el principio de la creación, después de la caída, a fin de atraer así a todo hombre, para que todo hombre venga al arrepentimiento. Y si las proezas bajo el antiguo pacto son asombrosas, y el Salmo 78 nos las describe de esa manera, cuánto más asombrosas son los prodigios bajo el nuevo pacto. Imaginen ustedes, piensen ustedes, reflexionen ustedes, solo por un momento, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, incontenible dentro del contexto de toda la creación, porque los cielos y la tierra no lo pueden contener, optó, decidió, se despojó a sí mismo y se sometió a ser una humilde y pequeña criatura llamada el hombre. ¿Habrá mayor prodigio que ese? Y puedo decirle, sí, hay más aún, porque no solamente se limitó a ser hombre, sino que se despojó a sí mismo de echar mano a ninguno de los atributos de su divinidad y actuó en calidad de ser humano siempre. ¡Qué prodigio! ¡Qué maravilla encontrar en una sola persona, en esa misma persona, la naturaleza divina 100% como la naturaleza humana 100%! Y sin embargo, dependió como cualquier ser humano que cree en Dios y que invoca el nombre del Señor, dependió absolutamente de la obra del Espíritu Santo. Él mismo recibió el bautismo del Espíritu Santo mientras era bautizado, y a partir de allí le acompañaron prodigios y le acompañaron señales. No que él no hubiera podido hacer antes, porque como segunda persona de la Trinidad es tan divino, él es la Trinidad visible. Pero ¿qué más prodigios? Sus acciones, la obra perfecta, nunca pecó. No solamente fue concebido sin pecado, sino que nunca pecó. ¿No le parece eso más grandioso y glorioso al contárselo a nuestros hijos que cuando el mar fue abierto? O cuando en tiempos de Elías llovió fuego del cielo ante la oración de Elías. Pero déjenme contarle cosas más asombrosas, quizás la más gloriosa y maravillosa. Sobre él fueron echados todos los pecados de los elegidos. Él se hizo cosa pestilente en la cruz. Literalmente la Biblia dice que se hizo maldito para que su pueblo fuera eximido, perdonado mejor, para que en él más claramente, quiero decirlo, fueran castigados los pecados de esos culpables llamados sus escogidos. Si usted no le llama eso prodigio, no podría entender a qué otra cosa llamarle más prodigio que eso. Pero más aún, no solamente pagó el precio y murió, sino que al tercer día, tal como lo había prometido, él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y ciertamente al tercer día se levantó por el mismo poder del Espíritu Santo de entre los muertos. Se manifestó, como lo vemos en Hechos capítulo 1, a sus discípulos y a muchos más, para testificar que en realidad había resucitado. Y luego en Hechos 1 nos dice que ascendió hacia los cielos sobre las nubes, con la promesa de que de la misma forma, y ese mismo hombre, Dios y hombre, en una sola persona, regresaría para rescatar definitiva y para siempre a su pueblo. Noten ustedes todas las proezas y maravillas. Y que decirle en el capítulo 2 del derramamiento del Espíritu Santo, porque él había prometido no dejar solo a su iglesia. Si usted es creyente, usted no está solo. Y si usted no es creyente, sepa lo que dice aquí, que para usted la promesa de salvación, y también, como dice en este versículo 39, también es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Dios nos da estas promesas para que las cumplamos, para que las tomemos por medio de la fe y para que las comuniquemos a nuestros hijos y podamos guiarle cada día, en cada paso, como dice el Salmo 78, a que aprendan a confiar en el Señor. ¿Sí?
Conozco casos de hombres supremamente piadosos, cuyos algunos de sus hijos se extraviaron y se perdieron. Sin embargo, déjeme añadir antes de terminar algo más. Probablemente haya hombres y mujeres piadosas que comparten el Evangelio a sus hijos y sin embargo, de todos modos, estos jamás lo reciben y se extravían. Y esto debido a la predeterminación, a la elección anticipada del Señor, a que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia y no depende del que quiere ni del que corre. Eso es cierto. Pero aunque todos nuestros hijos se perdieran ante nuestro gran trabajo de evangelización desde su niñez hasta que parten del hogar, valía la pena el intento. Porque si se perdieran, como dijo el Señor a Ezequiel, si se pierden por su pecado, se pierden, pero papá y mamá, ustedes ahora están libres de la sangre de sus hijos. Pero qué terrible que quedándose en una especie de ostracismo o parálisis de la elección, pensáramos de esta manera: Dios elige a los que quiere, así que es probable que quizá mis hijos no vayan a ser salvos, y calláramos las grandezas del Señor y no le presentáramos a Cristo como Salvador día a día, en cada instante. Estoy seguro de que Dios nos ha dado con nuestros hijos una gran oportunidad, y yo soy de los que cree que los 5 hijos que tengo, Dios les está revelando el Evangelio. Ya tengo 3 de ellos con ciertísima claridad de que son verdaderos creyentes, y 2 chicas muy pequeñas ya. Una de ellas acaba de cumplir los 18 y también testifica de que su Señor y Salvador es Jesucristo. Y la que tiene 12 años cada día invoca el nombre del Señor. Vale la pena aferrarse a esta promesa. Sí, Dios elige. Pero cuando nacen en un ambiente cristiano, nuestros hijos, sin duda, es una oportunidad inapreciable de gracia que Dios nos regala para que conozcan desde muy temprana del Salvador. Permítame entonces terminar diciendo algo. Son 5 preguntas que el hombre le hace a Dios. En primer lugar, ¿por qué la muerte? En segundo lugar, ¿por qué tanta guerra, maldad, violencia? En tercer lugar, ¿cuál es la manera en que Dios mira a esta humanidad? La cuarta, ¿cómo cambiar la perspectiva de juicio con que Dios mira, a la luz de Romanos 1:18, a los hombres que retienen con injusticia la verdad? Y sin duda es mediante la fe en Cristo y el arrepentimiento en Él. Pero por último, tenemos en nuestras manos, queridos hermanos, si son creyentes, y aquellos que por medio de este mensaje están siendo compungidos de corazón para que corran con fe y arrepentimiento a Cristo, tenemos una tremenda promesa sobre nuestra generación venidera. En ella debemos trabajar con fe, con gozo, con júbilo, siempre con la esperanza de que las promesas del Señor son en Cristo sí y en Cristo amén. No deje de seguirnos por medio de este blog, a través de este Facebook y a través del Twitter que aparece también en pantalla. Recuerden, nuestra iglesia está establecida por la gracia del Señor en la ciudad de Bogotá, Colombia, desde donde hacemos la producción de todo aquello que sea a nuestro alcance y de acuerdo a nuestros limitados talentos, a fin de extender el reino de Dios y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Les rogamos que estén orando por nosotros. Usted puede escribirnos al email que aparece en pantalla y hacernos las preguntas que a bien tenga, y nos comprometemos en tratar de responderlas a la luz de la Escritura. Y si algún error hemos cometido, alguna imprecisión bíblica, también puede hacerlo, y nos prometemos, si estamos de acuerdo que está en la Biblia, sin duda corregirlo por este mismo medio, porque al final lo que importa no es la reputación de un predicador, sino que la Biblia es la palabra de Dios, y que Dios, como dijo el salmista David en el Salmo 51, se ha hallado veraz. El Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima ocasión en el nombre de Jesús.